Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a aquellos que nos visitan esta mañana. Es un gusto volver a ver a algunos hermanos que estaban delicados de salud, ¿verdad? Gracias a Dios que se han recuperado y están nuevamente con nosotros. Que el Señor les bendiga y continuamos orando por ustedes, en nuestras oraciones, orando por su familia, ¿verdad? Para que sigan en esa recuperación y sigan adelante en cuanto al servicio de nuestro Dios y Padre Celestial. Algo en el cual estábamos viendo la semana pasada era de algunas preguntas, ¿verdad?, que les había dado, que les dije que iban a hacer cada domingo 5. Bueno, ahí están las otras 5 para esta semana, hermano. No se paren ahorita a agarrarlas. Después en el receso, ¿verdad? En el receso, el que quiere y guste, ¿verdad? Estas preguntas no es algo obligatorio, sino es algo de ayuda para cada uno de nosotros para mantenernos estudiando la palabra de Dios durante la semana. Ahí están las preguntas. Pero si ustedes miraron, ¿verdad? Son preguntas simples, hermano, no son preguntas capciosas, son preguntas que todos hemos oído y eso. Pero hay momentos que si usted mira la pregunta, ¿verdad? Por eso les puse ahí sí y no, y luego les puse las citas bíblicas. Y hay veces que nosotros pensamos algo, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Y eso es lo importante, hermano, dejar que la Biblia, Dios nos enseñe y no que estemos con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque si no, ahí es donde está el error de muchos seres humanos y la causa de mucha religión alrededor del mundo y mucha división dentro de la iglesia. Entonces, son preguntas simples. Por ejemplo, la primera dice: la iglesia usa la Biblia como su única autoridad para las reglas y prácticas, y usted le pone sí y no, y si le puso sí, usted va a Juan 12, ¿verdad? La segunda de Timoteo 3:16, primera de Pedro, donde habla que la Biblia es la única inspiración de Dios, ¿verdad? El único medio en el cual Dios nos ha dado para guiarnos. Y si usted le puso que no, ¿verdad? Entonces usted en ese momento se da cuenta que sí, la Biblia es el único, ¿verdad? Punto. No comentaristas, no libros del hermano Juan Luna, no comentarios del hermano William Barenga, no. Ni del hermano Jesse, ni del hermano, no. La Biblia, hermano. La Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña. La iglesia cree y enseña la deidad de Cristo. Claramente a veces no entendemos qué quiere decir deidad. Deidad claramente lo que quiere decir es igualdad a Dios, ¿verdad? O sea, y ahí están los pasajes que nos enseñan que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claramente Dios es la autoridad de todo, pero el Hijo es el que ayuda y el Espíritu Santo ayuda al trabajo de Dios. Y los tres lo que tienen es una naturaleza divina igual. Entonces eso es lo que es deidad. Después, más adelante vamos a tener un estudio en cuanto a la deidad, ¿verdad?, de Cristo. Número 3, la iglesia cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí da la explicación, ¿verdad?, en cuanto a esto de la deidad de Cristo. La iglesia usa una designación bíblica como iglesia de Cristo, sí, porque el nombre que está afuera, hermanos, no es un nombre de un local. Ese nombre, iglesia, lo que quiere decir es eclesía, que son los, que son puestos dentro de, ¿verdad?, que son sacados del mundo, puestos dentro de, eso es eclesía, la palabra eclesía, y Cristo es a quien nosotros seguimos. So, iglesia de Cristo no es un nombre, es algo que nosotros vivimos, hermanos, seguimos a Cristo, ¿verdad? Por eso decíamos ahí, Mateo 16, 18 y 19, Cristo mismo dice: fundaré mi iglesia. No está hablando de un nombre, está hablando de los discípulos que lo iban a seguir, ¿verdad? Y nosotros somos ellos. Romanos 16, 16, vemos que el apóstol Pablo habla de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Las iglesias de Cristo. Cuando habla de las iglesias de Cristo no está hablando de diferentes, sino que está hablando de la iglesia de Cristo localizada en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, el número 5, la iglesia tiene líderes y miembros que muestran el amor de Cristo. Allí la palabra líderes a muchos nos confunde porque pensamos que la palabra líder es alguien que manda, un manda más. Y la palabra líder no es un manda más, hermanos, aún en lo secular. Un líder es aquel que enseña, instruye y guía. Entonces, si usted, por ejemplo, en un trabajo, usted es un manager
es un líder, su posición no es mandar, su posición es hacer el trabajo que está haciendo para que sus trabajadores lo sigan aun cuando usted no está. Ese es un líder. En la iglesia de Cristo los líderes, después en la otra pregunta, vienen a ser aquellos que ha puesto Dios, ¿verdad? Como ancianos, ¿verdad? Ancianos, obispos, que son los que guían. Ahora, si no hay ancianos y obispos, hay aquellos varones que se encargan de la guianza de la iglesia. No son patrones, no son mandamás, sino que están al punto de que están viendo que la iglesia vaya por el patrón correcto bíblico. Y la iglesia mira a esas personas no como que, ese es el que manda aquí, sino que esa persona, la iglesia lo debe de ver como que, es una persona que está viendo por mi bienestar espiritual. ¿Ve la diferencia de la palabra líder? Entonces, ahí usted mira los pasajes, ¿verdad? Juan 13, primera de Juan 2, primera de Juan 3, luego vamos a hablar en cuanto a ello, ¿verdad? Por eso dice, la iglesia tiene líderes y miembros que muestran el amor de Cristo, o sea, no nada más los líderes, sino que los miembros de la iglesia. Entonces, espero, ¿verdad?, de Dios, que estas preguntas les ayuden en su estudio, ¿verdad? Que les ayuden a meditar en cuanto a ello. Vamos a continuar, hermanos, con la clase en cuanto al ministerio de la iglesia de Cristo. El domingo pasado terminábamos hablando de la ofrenda, hermanos, y luego decíamos que íbamos a estar con la benevolencia, ya que la ofrenda y la benevolencia, hermanos, van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Precisamente van de la mano porque una de las veces que nuestro hermano Raúl dirigió, ¿verdad?, la lectura de la Cena del Señor, habló en el suceso de aquella profecía en Hechos 11, ¿verdad? Aquel profeta en Hechos 11, en el cual hablaba el capítulo 11, versículo 27, dice ahí de Hechos 11, 27, en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, vendría una gran necesidad, hermanos, en la tierra, en ese tiempo. Entonces, esto se conecta con lo que leíamos nosotros en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Y esa es la conexión precisamente que dio la vez pasada el hermano Raúl, que esto viene a ser la conexión de la ofrenda con la benevolencia, ¿verdad? Ahí en la primera carta a los Corintios, si usted va conmigo, en el capítulo 16, precisamente es la lectura que damos cuando vamos a orar por la ofrenda, versículo 1, y ahí es donde vamos a ir poniendo atención a estos puntos, hermano. Así que de aquí en adelante vamos a ir poniendo atención para ir entendiendo la benevolencia, ¿verdad? Versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice ahí, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén. Se estaba cumpliendo, ¿verdad?, ya en ese tiempo la gran necesidad que habría en Jerusalén, ¿verdad?, económica. Entonces el apóstol Pablo, por ese amor, ¿verdad?, y claramente por la alianza de Dios y el Espíritu Santo, está poniendo e instituyendo, ¿verdad?, este punto en el cual iba a ser ayuda para la gran necesidad que habría allí en Jerusalén. Ahora, el mismo Pablo dice ahí el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, Pablo estaba trabajando en la obra, hermanos. ¿Ok? So, vemos que la ofrenda, hermanos, cuando vimos la ofrenda, vimos que es algo que está instituido desde el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo?
Y vimos que la ofrenda tenía un propósito en cuanto al pueblo de Israel. Cuando habla que era para los levitas, ¿verdad? Aquellos sacerdotes, y luego decía para las viudas y los huérfanos y para los necesitados, los pobres, ¿verdad? Ahora venimos a ver que se instituye la ofrenda en el Nuevo Testamento, pero no se instituye la ofrenda en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, que en el Viejo Testamento dice cada año des el diezmo de lo que hayas hecho, ¿verdad?, en el año. Sino que aquí está hablando ahora diferente, porque dice cada primer día de la semana. Ya no es cada año, hermano, es cada primer día de la semana. Ahora dice cada uno ponga parte, ¿verdad?, lo que se propuso, lo que miramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, que se propuso en el corazón, no con el punto de decir, sino con el punto de decir, esto lo doy porque yo amo la obra de Dios, ¿verdad? Entonces es lo que mirábamos. Ahora sí, vamos a ir conectando. Ya vimos el propósito de la ofrenda, cómo se fue constituyendo, la necesidad. Ahora aquí es donde vamos a ir leyendo algunos pasajes, hermanos, para ir viendo, y ahorita voy a ir apuntando algunas cosas ahí. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, hermanos. Vamos a leer hacia atrás, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 15. Recuerden, el Antiguo Testamento para nuestro ejemplo es. No estoy poniendo ni dando pasajes para mandamientos del Antiguo Testamento, sino ¿qué son? Enseñanza, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 en adelante. Aquí está hablando en cuanto a esa festividad y ese año de revisión, hermanos, en el cual, no sé si ustedes recuerdan y han leído el Antiguo Testamento, que había ciertos años que se perdonaban las deudas, ¿verdad? Entonces, aquí claramente lo que vamos a ver el ejemplo es de la necesidad y a quién se le daba la ayuda y a quién se le dice que ayude. Ese es el punto que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vemos el versículo 7. Dice ahí, y dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis ¿qué? Tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, ¿verdad? Ok, aquí es donde vamos a ir viendo. ¿A quién le estaba hablando aquí? En este pasaje, ¿a quién se le estaba hablando? Al pueblo de Israel. Ok. Al pueblo de Israel, número 1. Vamos a conectar acá, ¿verdad? Para ir conectando. Vamos a poner aquí Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, según la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, lo que leímos al 4, y lo que vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, ¿a quién se le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Estamos viendo, hermanos, que tanto como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se le está hablando al pueblo de Dios, ¿correcto? Ok, vamos bien. Dice ahí, en medio de ti, menesteroso de alguno de tus hermanos. ¿Okay? So, bajo esto, primeramente, ¿a quién deben de ayudar? Dice ahí, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos. Menesteroso de alguno de tus hermanos. No habla solamente de menesteroso, lo conecta con quién.
con uno de tus hermanos, ¿verdad? De tus hermanos. Cierra todo el pasaje, ¿verdad? So, aquí está hablando algún menesteroso de sus hermanos. ¿Sí? Aquí, para allá vamos a ir, sí, para allá vamos a ir viendo, ¿verdad? Acuérdense que esto es porque vamos a ir algunas de las cosas a lo mejor ustedes quieren hacerlo luego, pero denme la oportunidad del estudio. Ya si en el estudio no lo doy lo que ustedes tienen en mente, vamos a ir para allá, ¿verdad? Ok, menesteroso de sus hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, ¿para quién era la ofrenda ahí? Dice ahí el versículo 1. Para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los miembros para aquellos que son visitantes. Un miembro de la iglesia es aquel que ha obedecido el patrón del evangelio de Cristo, o sea, que ha venido según Romanos 17, a obtener una fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, y según Mateo 28, 19, ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 y 39 nos habla de ese bautismo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Versículo 47 nos habla de que el Señor añade a esas personas a la iglesia, que vienen a ser miembros de la iglesia instituida por Cristo, ¿verdad? Entonces hay un patrón que se sigue bíblico para entender en cuanto a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos viendo aquí este punto. Y luego dice ahí, ¿verdad? En tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. Pero antes de eso dice, de tus hermanos en alguna de tus ciudades. ¿O está hablando solamente de una? Ve. Alguna ciudad. A la iglesia en Corinto y la iglesia en Macedonia, a las iglesias que está hablando Pablo, les estaba pidiendo ofrenda precisamente solamente para esa ciudad. No, ¿verdad? Aquí en este punto podemos ver que le estaba pidiendo ofrenda para los alrededores de Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén. O sea, por eso las tierras alrededor de todo lo que es, estaban los santos alrededor de Jerusalén. O sea, hablando de alguna ciudad, ellos entendían que era alguna ciudad de alrededor donde estaba instituido, ¿verdad? Este punto. Entonces, vemos ahí en cuanto a ello. Y luego dice ahí que Jehová tu Dios te da. Algo muy importante, dice, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Okay? ¿Qué está diciendo ahí? Compartan con lo que puedan con sus hermanos, que no se lo dejen para él solo. ¿Qué palabra podemos usar? Compartir, misericordia, piedad, bondad. Vamos a poner compartir. Vamos a poner compartir, porque compartir, claramente cada palabra que dijeron todo encierra en una misma cosa, ¿verdad? Pero vamos a poner compartir. Compartir. Y bajo ese compartir le dice que lo dé de corazón, ¿verdad? O sea, no endurezcas tu corazón, quiere decir que lo dé de qué? Que lo dé con buena voluntad. Exacto.
Ahora vamos, para ir entendiendo, hermanos, cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Bueno, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? ¿Ok? Que no es lo mismo con buena voluntad, ¿verdad? Con buena voluntad. Entonces, según como estamos viendo aquí el patrón, hermanos, estamos viendo, como decíamos, que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí bien o no? ¿Verdad? Si ustedes miran, yo como lo estoy enseñando aquí, yo no estoy cambiando nada de la escritura, ¿no? Nomás estoy poniendo lo que la escritura dice, ¿verdad? Lo que la escritura dice. ¿Ok? Ahora, si usted va conmigo, aquí es donde son estos puntos que están relacionados en cuanto al mandamiento del pueblo de Israel, el mandamiento de la iglesia. Vaya conmigo a Proverbios. Y antes de entrar a Proverbios, quiero darle un poco en cuanto a lo que quiere decir benevolencia, ¿verdad? Proverbios, y ahorita le doy la cita. Benevolencia, hermanos, la palabra benevolencia se compone de dos palabras. Bene y volo. Buena voluntad. Buena voluntad. Bene y volo. Y lo que significa es, bene quiere decir bueno y volo significa querer. Eso es lo que es, ¿verdad? Bene quiere decir bueno y volo quiere decir querer. Esto quiere decir que una persona que es benevolente quiere ser algo bueno con los demás. Con los demás. Eso es lo que quiere decir benevolencia, ¿verdad? Benevolencia. Ahora hay la benevolencia de Dios para con nosotros, ¿verdad? O sea, estoy dando nada más el significado de lo que es benevolencia. En el proverbista, Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28, ok, aquí es donde vamos a ir viendo otras cosas, ¿verdad? Proverbios 3, 27 y 28, si alguien lo tiene y quiere dar lectura al pasaje, puede, por favor. Proverbios 3, 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo, quédate. Ahí está. Ahora, ya hemos visto y vamos a ir viendo estas cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice que era menesteroso para sus hermanos, para los santos. Pero ahora también la escritura nos habla que debemos de ayudar a quién, hermano. ¿Qué dice ahí? A tu prójimo. A tu prójimo, ¿verdad? A tu prójimo. Ahora, un pasaje, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo habla de esto. Si usted va conmigo allí a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y usted va a leer del versículo 25 en adelante, hermanos. Esta enseñanza de Cristo es una enseñanza que nosotros hemos conocido como la enseñanza del buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano.
Pero algo muy importante que debemos ver aquí, ¿verdad? Es esto. Fíjense, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, a Cristo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo. Este es mandamiento, ¿verdad? A tu prójimo, dice, como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Aquí viene la pregunta importante, hermanos, ¿verdad? Estamos entendiendo que está hablando Cristo de ayudar al prójimo, ¿correcto? Pero todavía aquí viene este hombre de la ley y le dice, bueno, le hace la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién es mi prójimo, verdad? Entonces, estamos viendo que Cristo mismo también dice que hay que ayudar ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo. Ahora, continuando la lectura, ¿verdad? Por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le da un ejemplo, ¿verdad? De aquel hombre que estaba tirado en la orilla de la calle, ¿verdad? Dice, pasaron aquellos hombres de ley y nomás pasaban y lo miraban y seguían adelante. Pero pasó este samaritano. Un samaritano, hermanos, lo querían los judíos. No lo querían los judíos para nada, hermanos, ¿verdad? Porque era una mezcla de judío con otras naciones, ¿verdad? Un samaritano. Entonces, dice, pasó este samaritano, lo vio, y este samaritano, sin conocer a este hombre, lo recogió, lo auxilió, lo llevó a la casa de alguien, ¿verdad? Y le dijo: cuídalo, cúralo, dale lo que necesita, no te preocupes, yo te pago. Y luego le hace la pregunta: ahora tú dime, ¿quién es su prójimo? ¿Verdad? Le hace la pregunta. Entonces, esa es una gran enseñanza que vamos a ir viendo, ¿verdad? En cuanto a ello, en cuanto a la benevolencia. Hechos capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Versículo 44 al 45. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Okay? Estamos viendo aquí el inicio de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice aquí, hermanos, cuando dice y habla, todos tenían en común todas las cosas, está hablando primeramente, número uno, del pensamiento espiritual, que es lo principal, ¿verdad? Pero número dos, tenían esto en común, que se ayudaban mutuamente, hermanos, la iglesia, mutuamente. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice ahí, y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según, aquí es donde viene la clave, ¿verdad? ¿Según qué, hermano? La necesidad. Acuérdense de esta palabra. Necesidad, ¿verdad? La necesidad. Hechos capítulo 4. Versículo 32. Dice aquí la escritura, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, hablando en cuanto a lo espiritual. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenía todas las cosas en común. Nuevamente conexión con lo que acaba de decir, ¿verdad? Y luego dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún, ¿qué, hermanos? Necesitado, ¿verdad? La palabra necesidad. Necesitado. Necesitado. Así que dice, no habían traído ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de ¿quién, hermanos? Muy importante. Habría administradores, apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, administradores. Sigue diciendo ahí, ¿verdad? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Pregunta, ¿quién lo repartía? ¿Mande? Los apóstoles, ¿verdad? ¿Y por qué lo repartían los apóstoles, hermano? Ahí está, ¿verdad? Sí, eran los que ministraban, eran los que Dios había puesto, pero ellos precisamente eran los que conocían la necesidad de cada persona, hermanos. Es muy importante esto, ¿verdad? Porque aquí es donde se manipula la benevolencia y vamos a hablar de ello, ¿verdad? La necesidad de cada uno de ellos. Entonces, los apóstoles no agarraban esa ayuda que traía la iglesia y decían, ok, ahora sí pongan una fila aquí, como hoy en día, ¿verdad? En tal edificio, tal iglesia de tal parte van a dar comida. Y usted mira una línea de carros y un montón de carros nuevos del año, ¿verdad? ¿Y qué pasa con toda aquella gente que de verdad tiene necesidad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay entendimiento en cuanto a benevolencia y una falta de administración, ¿verdad? Entonces vamos bien por allá, ¿verdad? Ahora, un ejemplo muy importante, ¿verdad?, que nos da aquí, y hablaba la otra vez con el hermano Leo, es Bernabé, hermanos. Porque dice ahí, ¿verdad?, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es algo en el cual la iglesia, como en el Antiguo Testamento, Dios le había explicado que tenía que haber un orden, hermanos. No era solamente nada más porque sí, ¿verdad? Ahora, voy a hablar de algunas cosas negativas. Y luego vamos a entrar aquí a seguir con lo positivo. Lamentablemente, hermanos, la iglesia de Cristo tiene una gran confusión en cuanto a lo que es benevolencia, cierto o falso. Y no estoy hablando de todas las congregaciones, estoy hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y les voy a explicar algunos ejemplos, hermanos. Un ejemplo, número uno, que hay momentos que se dice, ¿verdad?, que
lo que se ofrenda, ¿verdad? Es para los santos, para los miembros, para el prójimo. Bueno, número 1. La iglesia tiene el concepto que lo que se junta aquí, con eso que se junta se tiene que hacer todo. ¿Cierto o falso? Porque cuando se propone algo, lo primero que sale del pensamiento y la boca de algunos miembros de la iglesia, bueno, ¿y para qué queremos la ofrenda? Okay. Sí, la ofrenda es usada para situaciones, ¿verdad?, en la cual va a haber esta benevolencia. Pero aquí viene el punto principal, hermanos. ¿Quién traía esa ofrenda? ¿Venía del cielo? Milagrosamente. ¿Quién traía esa ofrenda? Pregunta, ¿cuántos de aquí hemos vendido lo que tenemos y lo hemos puesto ahí en el mesa de... ¿Cuántos de nosotros hemos puesto así? Ahora, hermanos, la Biblia no está diciendo exactamente que usted vaya y venda sus cosas. Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que nosotros debemos de ser más astutos en cuanto a lo que es la benevolencia, ¿no? La ayuda a nuestros hermanos y al prójimo. Ahora, ese es el número 1. Número 2. Hay congregaciones, hermanos, que lamentablemente usan la benevolencia como tipo de evangelismo. Y les voy a platicar de una congregación, pero no les voy a decir dónde está, pero una congregación que a mí me consta, no que me platique nadie. Pero esa congregación todos los domingos en la mañana, hermanos, daban benevolencia. Y todos los domingos en la mañana, ¿cuánto creen que era el número de los que estaban ahí reunidos? Eran muchos, hermanos. Les voy a poner solamente un nombre. Por ejemplo, eran como 100. Llegaba a la reunión en la tarde y eran como 15. Llegaba a la reunión el miércoles y eran como 15. Pero el domingo en la mañana próximo, cuando iba a haber benevolencia, ¿cuántos creen que eran otra vez? 100. Lamentablemente, hermanos, ¿por qué? Porque se está haciendo mal uso de lo que es de Dios, hermanos, y se está aplicando de una manera incorrecta. Y lamentablemente, hermanos, no todos los que necesitan, ¿verdad?, vienen con un corazón puro. Eso es el punto difícil, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, los apóstoles, y después vamos a los ancianos, ellos eran los que repartían según ellos miraban la necesidad de ¿quién? De la iglesia. Pero lamentablemente hoy, hermanos, como el ser humano sabe que la iglesia ayuda, y no estoy hablando solamente de la iglesia de Cristo, sino el mundo religioso, lamentablemente hay un porcentaje muy grande que está viviendo de ello, hermanos. Y es ahí donde está lo incorrecto, ¿no? Ahí es donde tiene que venir la astucia de los que administran las cosas de Dios en cuanto a la benevolencia. Ahora, aquí, por ejemplo, si hay un hermano que tiene necesidad y el hermano, ¿verdad?, de verdad tiene la necesidad, se le va a ayudar, hermano. No se está diciendo que no se le va a ayudar. Pero si tenemos un hermano o un miembro o un visitante que todos los domingos que viene pide, hermanos, o de perdido una vez por mes pide y pide y pide, ¿qué nos dice eso? ¿Existen o no existen esas personas? Y lamentablemente, hermanos, hay aquellos que están en la administración que tienen un corazón muy grande, hermanos, que aman a la gente y que aman a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque miran a la persona y los aman. Y su modo de pensar, hermanos, no están pensando en lo material, están pensando en el alma de la persona, ¿verdad? O sea, ellos miran a la persona y dicen, pues yo quiero que se salve, y pues está necesitado, pues vamos a ayudarle. Yo pienso que
allá vamos, ¿verdad? Para allá vamos. Ahora, esto no estamos hablando solamente de un visitante, estamos hablando de miembros de la iglesia de Cristo también. De miembros de la iglesia de Cristo. Les voy a poner un ejemplo secular. Y ahorita vamos a entrar, todavía hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Pero un ejemplo secular. Cuando el gobierno instituyó el ayudar con lo que se conocía en aquel tiempo como estampillas, food stamps, ¿cuál era el propósito del gobierno con estas food stamps, hermanos? Ayudar a los necesitados, a los que se enferman. Que perdieron su trabajo para los necesitados. Ayudar a los necesitados. Pero el punto principal que ellos tenían, hermanos, era un yield, aquellos que estamos aquí, y no era un stop. ¿Entendemos con eso? Mientras consigue su trabajo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Se fue fuera de control o no? Ya tiene que ayudar toda la vida. Quiere trabajar. No te trabajan, no puedo trabajar más horas porque ¿Ven cómo algo bueno se puede convertir en algo malo? ¿Verdad? Lamentablemente, hermanos, eso era un yield para ayudarte, para que volvieras a ponerte tus pies, para seguir adelante, para darle la oportunidad a otro que venía. Pero lamentablemente muchos hicieron un stop que vivieron los abuelos, los hijos, los nietos, bisnietos, y todos bajo ese único patrón. No trabajan, no quieren trabajar porque les quitan las ayudas, ¿verdad? O sea, es un pensamiento incorrecto. Y a donde voy a esto es que ese es el pensamiento del ser humano, ¿no? Entonces, cuando una persona viene, por ejemplo, a la iglesia, como iglesia, y tiene una necesidad, la benevolencia de la iglesia, hermanos, ¿es un yield o es un stop? Un yield, ¿verdad? Pero lamentablemente hay momentos que hay algunos miembros, y ya no visitantes, que no lo agarran como yield, lo agarran como ¿qué? Como stop. Y a veces no lo agarran solamente de una congregación, sino andan como. Exactamente. Entonces, podemos ver que una institución correcta, con una institución buena, ¿verdad?, se ha manipulado de una manera en la cual ya la gente no está completamente segura qué es. Ahora, esto es lo importante para cada uno de nosotros, hermanos. Y ya se va a acabar el tiempo. Si ustedes van conmigo a la primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, y aquí es donde vamos a ir viendo algunas cosas, ¿verdad? La primera carta a Timoteo, y si usted va conmigo ahí al capítulo 5, versículo 3, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento hablaba de ayudar a los santos, ayudar a las viudas y ayudar a los huérfanos y al necesitado. Ahora, todo esto se ha ido fuera de control, empezando con los que estamos predicando, hermanos. No estamos hablando solamente de los miembros necesitados, estamos hablando desde el que está aquí, ¿verdad? Se ha ido fuera de control. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad?, que podemos ver en cuanto a ello. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3, dice: honra a las viudas. ¿Cuáles viudas? ¿Cuáles son las viudas que en verdad lo son, hermano? Bueno, sí, pues que no tienen su esposo, pero está hablando de algo más. Que no tienen a nadie. No tiene nadie. No tiene nadie. Ayúdala, y le voy a decir aquí sigue diciendo, ¿verdad? A las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser ¿qué? Piadosos. ¿Para con quién? Para con su propia familia, y a recompensar a quién?
porque esto es bueno y agradable delante de quién, hermanos. Ok, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Número 2. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en cuanto a los hijos. Honra no quiere decir respeto solamente, quiere decir ¿qué? Ayuda económica. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué, hermanos? Con promesa. ¿Qué nos está diciendo acá también? A los hijos que ayuden a las viudas, porque esto es bueno delante de quién? De Dios. Okay. ¿Para dónde voy con esto? Que cada uno de nosotros, como padres, hermanos, necesitamos ver que necesitamos, y luego vamos a hablar de la familia, instruir a nuestra familia, en la cual cuando nosotros tengamos necesidad, antes de ir a decir que me den de la ofrenda, ¿cómo debemos de recibir nuestra ayuda? Parte de la familia, ¿verdad? Parte de la familia. Ajá. Ok. Sí, exactamente. Ahora, si no hay familia, es lo que está diciendo ahí. Ahora, no está hablando solamente de viudas, puede ser una pareja, no hay familia, ¿verdad? Si no hay familia y en verdad tienen necesidad, ahora, ¿quién les va a dar esa ayuda? La iglesia. Ahora, ¿habrá necesidad que el hermano venga y pida? No, ahí es donde le digo que está bien mal aplicado la benevolencia, hermanos. A veces como iglesia, hermanos, nos hemos puesto en la mente que la ofrenda es para construir edificios, para construir comodidad, y la iglesia tiene una gran necesidad. Esa es otra cosa. Ahora, la misma iglesia, por eso decía ahí, dice, y tenían en común las mismas cosas, hermanos, es porque número uno, la iglesia se conocía, hermanos. Ese es el principal de todo esto. La iglesia se conocía. No estaban todos los días en una misma casa, no. Lo que quiere decir ahí que la iglesia se conocía y sabía la situación cuál tenía cada uno de los que estaban ahí. Entonces, por eso dice ahí, cuando había necesidad se repartía según la necesidad, porque la iglesia se conocía, hermanos. Se conocía. Exacto. Ah, exactamente. Ajá. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia conoce la situación de la persona, hermano. La situación de la persona. Por eso decía, hay mucho que hablar de esto, hermano. Bastante. Y todavía voy a seguir hablando de esto, ¿verdad? Para poder correctamente ayudar con lo que es correcto, hermano. Porque hay muchos, hermanos, que realmente tienen necesidad y no se les ayuda. Sí, no se les ayuda. Y hay otros que no tienen necesidad, pero piden a la iglesia, hermanos. Y a esos hermanos sí se les ayuda, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, nosotros como iglesia entender que lo que está diciendo la Biblia, que la ofrenda somos nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que ayudar, ¿quién? Los unos a los otros, hermanos. Por eso, si usted mira Santiago, ¿verdad? Santiago, y vamos a seguir hablando más ya para terminar el estudio, ¿verdad? Santiago capítulo 2. Y aquí ya está hablando individualmente, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, el hermano Luna mira al hermano Leo, ¿verdad?, que tiene una necesidad, y yo tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano Leo, pero en mi mente digo, no, pues para eso está la ofrenda de la iglesia. Pero ¿acaso no es este pensamiento a veces que se nos pasa? No, voy a hablar con los hermanos de la iglesia. Hermano, vamos a estar orando por usted. Voy a hablar con los hermanos de la iglesia para que de la ofrenda le ayudemos. ¿Cómo, hermanos? Si esa es parte de las obras, si yo ya tengo en mi bolsa, el hermano está frente de mí, y yo miro que el hermano, ahora, a lo mejor el hermano no necesita dinero, a lo mejor el hermano necesita algo de comida, ¿verdad? Hermano, súbase al carro, vamos a la tienda. Hermano, véngase y agarre lo que usted necesite, ¿verdad? Para su familia, para usted. ¿Ve la diferencia, hermano? O sea, la benevolencia, cuando dice la benevolencia de la iglesia, hermanos, no está hablando solamente de lo que ofrendamos aquí, hermanos. La benevolencia de la iglesia, por eso dice, cada uno vendía según lo que tenía y se ayudaban mutuamente. En Hechos 20:35 son palabras del Señor Jesucristo, dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y aquí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. es pecado. ¿Ya? Exacto. Entonces, si esa oportunidad que tuvo de ayudar a tu hermano y no lo hizo, se echó un pecado a la bolsa. Exacto. Ahora, vamos a seguir hablando más de esto, ¿verdad? Porque también vamos a tocar el punto de los que nos paramos aquí. La benevolencia será toda de lo que se da aquí. Vamos a seguir más adelante con todo esto, ¿no? Vamos a ser dirigidos en una oración y vamos a tomar un receso de algunos 5 minutos. Dios bendiga.